En México, así como en cualquier país, uno de los mayores termómetros de la economía y del desarrollo social es el sector inmobiliario. Genera, por supuesto, los activos inmobiliarios que necesitamos para hacer nuestra vida cotidiana, pero genera también actividad económica que mueve a más de 37 ramas de la economía nacional. De eso vamos a hablar hoy esta tarde, del sector inmobiliario y el papel en el desarrollo del país. Empezamos. Ante un nuevo escenario político y la ratificación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el sector inmobiliario se fortalece como una pieza clave del progreso y el desarrollo del país, con la llegada de nuevas inversiones, generación de empleos y mayor dinamismo en la plusvalía de los lugares donde se llevan a cabo los proyectos. Ejemplo de ello es el papel de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que se ha caracterizado por aprovechar estos desafíos con proyectos a largo plazo en la transformación y futuro de las ciudades, que son el camino para detonar el desarrollo y la actividad económica. Tan solo en el sexenio anterior, la ADI invirtió $36,000 millones en proyectos que representan más de 584 edificios, de la cual casi la mitad se hizo en la Ciudad de México. Este impacto también se tradujo en bienestar para las familias, pues las inversiones de los socios de la organización representaron la creación de 250,000 empleos anuales en promedio en los últimos 6 años. Pero la participación de los empresarios de la ADI no se limita al efecto económico. Con cada proyecto inmobiliario, los socios de la organización han impulsado la revitalización de colonias y barrios, muy de la mano con vecinos de la zona para definir las obras necesarias y mejorar el entorno. La visión de la nueva dirección de este organismo, a cargo de Enrique Telles Quenzler, es duplicar la inversión y diversificar el desarrollo inmobiliario en otras comunidades fuera de la capital. Sin embargo, los empresarios piden certeza para continuar con los proyectos que inyectan dinamismo a la economía e impactan positivamente en la calidad de vida de las familias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde hoy vamos a hablar de un tema fundamental para el desarrollo de las ciudades, el impacto del sector inmobiliario, qué significa y por qué es el verdadero motor de la economía. Y para hablar de ello, pues tenemos una voz autorizada, Enrique Telles, que es el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Qué gusto de verte. El gusto es mío, Horacio, gracias por invitarme a tu programa, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Pues el punto es fundamental, ¿no? Las ciudades están transformando, estamos en un siglo que evidentemente debe ser un siglo de transformación urbana, y eso va de la mano con la capacidad que tengamos de transformar el entorno físico con proyectos inmobiliarios que se necesitan. Sería el punto de partida. ¿Hacen falta los proyectos inmobiliarios? Mira, yo lo primero que te diría es que las ciudades son ciudades vivas. Y en la medida en que tengamos ciudades vivas, tenemos que transformar y seguir creciendo. Y en México, todas nuestras ciudades son ciudades vivas que presentan una oportunidad de crecimiento, que tenemos que generar un marco regulatorio que cree certeza para los desarrolladores y los habitantes de la ciudad, y a partir de ahí generemos las ciudades del futuro que queremos. Ahora, el tema es que se habla mucho de vivienda, se habla mucho porque es un reclamo social, pero se nos olvida a veces que para hacer vivienda hay que urbanizar, hay que consolidar zonas urbanas, y que cada metro cuadrado de vivienda pues implica la necesidad de centros comerciales, de espacios para esparcimiento. El sector inmobiliario es fundamental porque, por ejemplo, en el caso del ADI, ¿cuáles son las actividades, los segmentos que agloba la actividad inmobiliaria? Mira, contestando tu última pregunta, nosotros en el ADI agrupamos desarrolladores que hacen vivienda, tanto social como residencial y residencial plus, colegas nuestros que hacen centros comerciales, oficinas, usos mixtos, que son cosas que incluyen diferentes usos, desde vivienda, oficinas, comercio, hoteles y en algunos casos hasta educación. Y también tenemos gente que se dedica a hacer
desarrollos en el sector turismo y también en la industria. Entonces, cuando hablamos de urbanismo, creo que solo hablar de vivienda es una visión obtusa de lo que debe ser el urbanismo. El urbanismo, desde mi muy humilde punto de vista y como economista, porque tengo que admitir que soy economista y no soy urbanista ni arquitecto, desgraciadamente no me dio para eso. Pero creo que aquí lo importante es que sea una visión holística de lo que debe de ser una ciudad, un punto de reunión de seres humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que dar cabida a temas de vivienda, definitivamente, de esparcimiento, de comercio, de educación, de trabajo y de gobierno. No podemos dejar de ver de esa manera una ciudad y hablar de urbanismo sin tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? En el caso particularmente del ADI, ha sido el gran motor de la economía de lugares como la Ciudad de México, que la mayor parte de la gran inversión inmobiliaria que ha transformado la ciudad es evidentemente realizada por socios del ADI. El hecho es que los proyectos han cambiado de escala y han venido a cumplir un papel fundamental para detonar actividades. Vaya, hoy la Ciudad de México es una potencia económica gracias en buena medida a los centros de oficinas que se han hecho, a los corredores de oficinas. Lo mismo pasa con el tema de los centros comerciales, que ha sido una transformación. ¿Cuál es el papel específicamente de la ADI en esta transformación del país? A ver, déjame comentarte. Primero, el ADI creo que es muy importante. A veces pensamos que la Ciudad de México es donde está el ADI. No, el ADI tiene una presencia nacional y hoy tenemos más de 80 asociados con presencia en los 32 estados y en los sectores que comentamos. Entonces, el ADI o nuestros asociados, porque no es el ADI como institución, sino son los asociados, siempre tienden a ser los motores de transformación. Y hemos encontrado que en la medida en que la planeación de la ciudad nos define dónde esta planeación urbana quiere que haya centros de oficinas o centros industriales o de vivienda, nosotros somos los motores que podemos traer la inversión y ser los detonadores de dicha inversión. Lo que sí está probado es que el sector construcción y el sector inmobiliario generalmente son los que empiezan los detonantes para un ciclo de crecimiento positivo. Y en ese sentido el ADI en los últimos años ha sido motor de crecimiento en diferentes polos de la República, siendo la Ciudad de México uno muy representativo. Entonces, a ver, para que quedar claro, hay una demanda de espacios inmobiliarios de todo tipo. Se requiere viviendas, centros comerciales. Primero, hay una demanda. La construcción, la producción obedece a que hay una demanda. Correcto. Y segundo, la transformación urbana requiere que esos activos respondan a una planeación que hace el gobierno. A ver, requiere de la planeación del gobierno, de la demanda y que se pueda construir esto y que haya el capital necesario para que detone esta oportunidad de demanda a través de una oferta, ¿no? Bueno, yo es lo que te diría. Yo soy arquitecto, te diría que a mí me hubiera gustado estudiar economía, pero bueno. Creo que tenemos la mesa perfecta. Está la mesa perfecta. Pero fíjate que lo que dicen es que los arquitectos, más que otra cosa, más que constructores o diseñadores otro, debiéramos ser coordinadores. Me parece que el sector inmobiliario en realidad lo que hace es integra una serie de actividades. Es el gran concentrador de una serie de esfuerzos, porque obviamente el sector inmobiliario no sería nada sin la capacidad que tienen ustedes, los inmobiliarios, de captar recursos. Y en ese sentido yo lo que te diría es que los desarrolladores somos el agente que aglutina a los diferentes factores para el desarrollo inmobiliario. Estudiamos la oportunidad de la demanda, estudiamos las reglas del juego, que se permite, que no se permite, traemos a los jugadores correctos, que pueden ser desde los terrenos o los dueños de los terrenos, a los dueños del capital, a los arquitectos como en tu caso, a los ingenieros y técnicos que le van a dar la solidez al proyecto arquitectónico que hagan, y luego traemos a los ejecutores de la construcción, conjuntamos a la demanda, o sea, a los clientes finales, y luego administramos el bien, porque muchas veces pensamos que la función del desarrollo del desarrollador inmobiliario termina el día que se entrega el edificio, y en muchas de las ocasiones esos activos se quedan en los portafolios de mis socios
y ellos son los que los operan, porque lo que quieren es rentarlo, tener un beneficio financiero, pero al rentarlo, pues te tienen que asegurar que tiene la calidad, que tiene los clientes correctos, que si es un centro comercial, que hay la mezcla correcta de los inquilinos y de las tiendas, porque en un centro comercial no todos pueden ser Zara, ni todos pueden ser Liverpool, ni todos pueden ser Samos, sino tenemos que asegurarnos que hay la mezcla correcta para que sea un lugar atractivo para que la población vaya a dichos lugares. Y el hecho es que la gente va. Es donde hablamos de que hay una demanda real y que el sector inmobiliario cumple un papel social. Correcto. Generando satisfactores que la gente necesita. Ahora, esto implica enormes inversiones que además generan actividad económica en todo el país, mueven, se ha dicho, 30 y tantas ramas de la economía y generan millones de empleos. En ese sentido, si se desacelera la actividad inmobiliaria, es un golpe para la economía. A ver, yo lo que te diría, hablábamos hace un momento que la actividad del desarrollador inmobiliario es la que promueve e inicia ciclos. Y de la misma manera, en el momento en que los desarrolladores inmobiliarios perciben que viene una desaceleración y salen de los mercados, pueden acelerar esta desaceleración, ¿no? Entonces, es importante para nosotros que tengamos certeza sobre lo que se permite y certeza que se nos va a dejar bajo las reglas establecidas en las leyes, ejecutar los proyectos en las diferentes zonas donde estemos invirtiendo. Claro, y además una certidumbre de largo plazo, porque también hay que entender que los proyectos llevan ciclos de maduración largos. Vaya, no están haciendo jugo de tomate. No, me encantaría hacer jugo de tomate porque lo podemos hacer en 10 minutos tú y yo juntos sin ser eficientes. Y siendo lentos, ¿no? Y siendo lentos, pues sin ser eficientes. Pero aquí lo importante es que un proyecto de los que estamos hablando, que tiene entre más de 50,000 metros cuadrados y en algunas ocasiones puede tener 200,000 metros cuadrados de construcción, es un proyecto que entre su fase de planeación, de generación de los anteproyectos, de permiso y licencias y construcción, puede tener entre 4 y 6 años para su maduración, ¿no? Sí, claro. Por lo menos. Sí, claro, son proyectos de muy largo ciclo de negocio y obviamente se requiere que la inversión se mantenga a lo largo de ese tiempo, la demanda se mantenga a lo largo de ese tiempo y las variables económicas, porque de repente estamos atentos al tipo de cambio, a las tasas de interés. Hay muchos temas con esto. No, por supuesto. A ver, déjame irme en el caso de vivienda. Cuando tú haces una planeación, tú y yo como individuos demandantes de una demanda que vamos a tomar un crédito hipotecario, nos fijamos en la tasa, en la disponibilidad de crédito, primero, hay o no crédito, claro, y luego cuánto me cuesta ese crédito. En la medida en que las tasas se van subiendo, el costo del crédito se encarece y tú y yo tal vez dejamos de comprar y tal vez nos tenemos que mover a rentar. Y si está demasiado caro, pues nos regresamos a casa de nuestros papás, no nos queda de otra. Sí, es una terrible realidad. Si te parece, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento para seguir platicando. Encantado. Volvemos. Centro Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país.
Enrique Telles, nos quedamos platicando sobre el impacto que tiene el sector inmobiliario en la economía del país y en la satisfacción de las necesidades de millones de mexicanos, de todos. A fin de cuentas, todos los mexicanos necesitamos en algún momento un activo inmobiliario. Correcto. ¿Esto qué significa? Habíamos escuchado precisamente en eventos del ADI de que la inversión sexenal en el anterior sexenio era más o menos del orden de 36 mil millones de dólares. Mira, es correcto. En los últimos 6 años se invirtió en el país alrededor de 36 mil millones de dólares, de los cuales el 40% se invirtieron en la Ciudad de México. Y fueron parte del motor del crecimiento de la nación. Y algunas de estas, como platicábamos antes del corte, algunas de estas inversiones que se iniciaron en los últimos 6 años o en los últimos 2 años tendrán su maduración en los próximos 2 o 4 años. Y, digamos, se va escalonando el tema, ¿no? Ahora, lo que también es importante es que hoy, con el hubo un cambio de gobierno o de gobiernos, para decirlo correctamente, masivo, porque tuvimos el cambio del señor presidente. Tuvimos cambio de gobernadores en la mayoría de los estados y te diría que casi todos los presidentes municipales o en el caso de la Ciudad de México, alcaldes, ¿no? Entonces, ellos están retomando y formulando sus programas de desarrollo urbano y estamos tratando de trabajar en muchos de los casos muy de cerca con ellos. Y en la medida en que se nos van definiendo estos programas de desarrollo, nosotros vamos a realinear nuestras inversiones y podremos estar definiendo las inversiones para los próximos 6 años. En términos generales, ¿cómo percibes al gremio y cómo percibes a tus socios? ¿Están asumiendo que este cambio de gobierno está en el periodo de transformación? Uh-huh. Cuando caiga todo, las condiciones estén dadas, ¿están dispuestos a seguir invirtiendo? Mira, yo lo que te diría es que si me preguntas hoy en particular, estamos en un momento de trabajo esperando la definición. Una vez que tengamos la definición, vamos a alinear nuestras inversiones para detonar polos importantes dentro del país y en particular en la Ciudad de México. Esto es importante porque obviamente, como decías, estas son inversiones que se planean a lo largo del tiempo. ¿Tú considerarías, por ejemplo, que esta transformación, ya tenemos un plan nacional de desarrollo, ya pasó un trimestre, ya vimos el impacto económico del cambio de gobierno en la economía del país, en el empleo, en todo? ¿Tú cómo percibes lo que pueda venir a partir del segundo semestre? Mira, a ver, lo que yo te diría es que en el ADI queremos apoyar al señor presidente y a la nación, al final de los días, a lograr un crecimiento promedio del 4% anualizado en el sexenio. Y estamos ya platicando con nuestros inversionistas para asegurarnos que en la medida en que tenemos certeza y oportunidades de negocios, podamos jalar los capitales necesarios para lograr y apoyar a ese crecimiento del 4%. Los capitales, si se dan las señales que se esperan que se den, van a estar. Van a estar. Digo, tú estuviste con nosotros hace un par de meses en nuestro evento anual. Tuvimos la oportunidad de tener una plática de uno de los inversionistas más importantes en bienes raíces de México, el director de Black Creek. Y él lo que nos dijo, digo, yo un poco lo sentí, me dio mucho gusto porque nos salió a regañar, básicamente, a decir, oigan, México, a pesar de que está en un momento de transición, si ves el largo plazo, México es un mercado de oportunidades. Sí, claro. Y hay que estar listos para cristalizar esas oportunidades. Sí, claro, y el hecho contundente que avala el positivismo en el sector inmobiliario es que la demanda ahí está. Hemos estado hablando mucho de vivienda porque de repente es un tema más social que hace mucho ruido y hay millones de mexicanos que requieren vivienda y en consecuencia van a hacer falta lugares de trabajo para que millones de mexicanos vayan a trabajar, muchos metros cuadrados de oficinas. Ahora, hablemos. ¿Qué se está desarrollando? Ciudad de México, Monterrey, tú hablabas de polos. Mira, a ver, yo lo que te diría es, obviamente la Ciudad de México es uno de los grandes motores de la economía nacional, pero no se nos olvide que tenemos también la parte del sector turismo, donde dentro de varios de los polos, los que primero se nos vienen a la mente es Cabo, obviamente hacia el mercado de California,
Vallarta y la Riviera Nayarita, de nuevo muy enfocado hacia el mercado oeste de nuestro vecino y a los canadienses. Y luego tenemos toda la Riviera de Maya, que también es un gran mercado y un gran polo, por no hablar de algunos otros polos importantes, pero menores hacia el centro del país, ¿no? Yo te diría, ese es uno. Dos, como recordarás, a finales del año pasado firmamos el primer acuerdo del TEMEC y estamos esperando la ratificación. En el momento en que se ratifique el TEMEC por los senados norteamericano, canadiense y mexicano, que ya en el mexicano se firmó, vamos a ver una detonación, va a continuar la detonación de los polos de industriales en el norte del país y en el centro del país. Eso me encanta verlo, ¿no? Y obviamente yo te diría las ciudades medias, tienes León, tienes Guanajuato, tienes Aguascalientes, tienes San Luis Potosí. Es impresionante lo que estamos viendo ahí. La transformación de las ciudades medias del país es una gran oportunidad. A ver, no, yo te diría que como país es a donde hay que apostar, ¿no? Claro. Y estoy viendo a muchos de mis desarrolladores, de mis asociados, que tradicionalmente estaban en la Ciudad de México, yendo a hacer inversiones a estas ciudades medias, porque ahí ven que ahí está la oportunidad, y además de todo, en la mayoría de ellas hay una bienvenida, un abrazo de la autoridad para que de su mano y bajo el marco legal se desarrollen estos polos. Es que si no hubiera sido por estos polos, yo no sé qué hubiera pasado en ciudades como Aguascalientes, ¿no? No, bueno. Que llegó la parte industrial necesitaba viviendas y todo este sistema que estamos hablando, ¿no? Y lo vimos en Aguascalientes, lo estamos viendo en San Luis Potosí con la planta de BMW, digo, por no decir Puebla, por supuesto, en su momento. Querétaro como un centro de distribución y de industrial. El mismo Guadalajara, digo, las transformaciones que ha tenido en los últimos 10 años es impresionante. Enrique, a ver, estamos mayo. ¿Cuál sería la carta a Santa Claus a las autoridades para que sean esas señales de certeza que el sector inmobiliario requiere? ¿Qué habría que pedir? Yo lo que te diría es que todas las autoridades locales, principalmente, porque la federal ya sacaron el plan de desarrollo, bajaran este plan de desarrollo y acabaran de definir y nos dijeran, señores, voy a que lo que queremos hacer en Aguascalientes, por poner un ejemplo, va a ser, estos son los polos de desarrollo de vivienda media, residencial y social. En la parte industrial vamos a hacer esto. Vamos a tener estos apoyos para la parte comercial, si fuera el caso. Vamos a darte apoyos para continuar cuidando el centro histórico de las ciudades, porque ahí hay temas que hay que acercarnos y entender, porque hay oportunidades muy puntuales manteniendo ciertos criterios de ser centro histórico y seguir con los diferentes. Eso es lo que queremos, esa certeza de decir qué se puede, en dónde y cómo. Plan Nacional de Desarrollo aterrizado en planes de desarrollo urbanos locales. Esa es mi carta a Santa Claus, es esa. Si eso se da, todo lo demás se va a dar. Todo lo demás se va a dar. Las inversiones ustedes las van a captar y ustedes están más que dispuestos a seguir trabajando. Y seguir trabajando bajo un marco de certeza. Yo te diría, hoy estamos esperando a que se acabe de cuajar los marcos regulatorios y de visión de negocios de cada uno de estos programas urbanos. ¿Algún segmento que tú crees que tenga particular futuro en este sexenio? Mira, yo lo que te diría es que este sexenio está muy enfocado a tratar de cerrar brechas de los sectores menos favorecidos. En la medida en que podamos definir y tengamos un esquema correcto para el desarrollo de la vivienda social, yo creo que ese seguirá siendo un sector atractivo, pero tenemos que trabajar de la mano de las autoridades federales y municipales para asegurarnos que en los diferentes municipios tenemos muy claro cómo sí podemos lograr eso a un precio razonable. Creo que ese es el primero. Creo que, como te mencionaba, la certeza de que vamos a continuar con un tratado comercial con nuestros vecinos del norte va a ser muy importante para la parte industrial. Y de nuevo, en la medida en que los gringos les vaya bien, pues van a querer seguir viniendo de vacaciones a México. Somos su lugar favorito.
porque tenemos playas, porque tenemos ciudades coloniales, porque tenemos clima y porque estamos a menos de 2 horas o 3 horas de ellos, sin duda alguna. Entonces, creo que ahí hay oportunidades para seguir creciendo. Sí, la verdad es que están las oportunidades servidas, hay que trabajarle mucho y hay que esperar la certidumbre, pero las oportunidades son enormes. Y bien decías, oye, creo que a nadie nos han dado el pan en la boca, hay que trabajarlos, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso. Hay que salir a corretear el bolillo. Hay que corretear el bolillo, pero pero hay bolillos allá afuera. Ah, no, a lo mejor están corriendo más rápido que otras veces, pero bueno. O están corriendo unos que nunca habíamos visto. Claro. Déjame ponerlo así, porque creo que también la nueva visión del gobierno federal y de algunos gobiernos locales nos dan oportunidades. Digo, hoy estamos acabando de darle el golpe al Tren Maya. ¿Qué oportunidades nos va a dar el Tren Maya? Por ejemplo, ¿no? Tendremos que regresarnos, volver a platicar para hablar de ese tema, de todos los grandes proyectos de desarrollo de este gobierno. Enrique Telles, muchísimas gracias por el tiempo. No, al contrario, siempre es un placer venir a platicar contigo y con tu auditorio, y encantado de regresar contigo cuando tú me invites. Amigos, esto fue Vivienda y Ciudad. Estaremos aquí platicando de estos temas. Hoy, el importantísimo papel del desarrollo inmobiliario en la construcción de un mejor país. Nos vemos la próxima.